abramos el RStudio. Abramos el RStudio. Ahí abramos el RStudio. Entonces vamos a, ¿sí? Acá, en la UCM virtual, en la pestaña clases, está la clase que vamos a ver hoy día en el laboratorio. Clase laboratorio 5 de agosto. Entonces hoy día vamos a ver las medidas de resumen por grupo. Vamos a relacionar una quanti-quali y la quali-quali con los comandos en el RStudio. ¿Ya? Profe, ¿Sí? hay un compañero que está haciendo una consulta en el chat, A ver. Ángelo, y pregunta acerca de aprobar el examen, o sea, aprobar el ramo. Ah, sin el examen se debe tener, no, sobre 4, aunque tengan un rojo. Sí, teniendo con el 70% de un 4 y más, 4 hacia arriba, con el 70%, entonces la nota promedio, ahí en la nota del examen se la reemplaza por la nota promedio. Quedan eximidos, si es que les da el 4, del 4 arriba, aunque tengan un rojo. ¿Ya? Ya, Ángelo. Tan preocupados por el rojo, ¿eh? Tan preocupados por el rojo. No, pero tienen que siempre... bueno, ojalá dieran examen todos porque en sí, repasando, pues, repasarían todo, pero no, con la contingencia, no puse esa exigencia con la realidad que existe en cada, ¿cierto? Cada alumno tiene su particularidad, tiene su situación. Entonces, por tanto, claro, teniendo un rojo, uno prácticamente yo eximo con de un 5 hacia arriba, pero dada la condición en que estamos, ¿cierto? Con esta situación del país, de esta enfermedad, no, se optó, ¿cierto? Opté por aprobar con el 70% que les dé el 4. Entonces ahí ya aprueban el curso, no los hago sufrir que estén, ¿cierto? Para el examen, quedan listos, ya teniendo sus tres evaluaciones, las 3 unidades, quedan listos, chiquillos. Entonces, ahí, cuando ustedes descargan, ¿cierto? Ahí aparece lo que nosotros vamos a trabajar, ¿cierto? Hoy día. Entonces lo voy a abrir para que lo vayamos viendo, lo que vamos a ir haciendo paso por paso, ¿cierto? Todo lo que vamos a ir haciendo paso por paso. Entonces, en el laboratorio lo dejé, laboratorio, la relación de dos variables en RStudio. Entonces vamos a trabajar con la base de datos en conocer, cuando nosotros conocemos el directorio de trabajo, ¿cierto? Ahí en el RStudio le colocamos en el script, cuando ustedes abren el script, cuando les aparece, cuando abren el R, les aparece al tiro el script. ¿Les apareció? Ahí para ingresar lo que vamos a hacer. Y ahí ustedes conocen el directorio de trabajo, chiquillos. Y ahí ustedes conocen con el comando getwd, conocen dónde está el directorio de trabajo. Entonces, si lo quieren cambiar, yo mi base la guardé en el escritorio, la base de datos que voy a abrir. Entonces le voy a cambiar, porque la tengo, me dice que mi directorio está ubicado en los documentos. Entonces lo que a ustedes les aparece ahí, ¿cierto? Ustedes lo cambian, si lo quieren cambiar donde guardaron su base de datos, con el comando setwd, ¿cierto? Ahí ustedes lo van cambiando y abren paréntesis y le colocan, copian lo mismo que apareció acá en la consola. Lo mismo que les apareció, lo mismo que les aparece a ustedes, ustedes lo copian. Que les va a aparecer, ¿cierto? Distinto al directorio que me aparece a mí. Ahí ustedes lo cambian y se lo colocan con el comando setwd, que es para cambiarlo. Entonces acá le cambio, ¿cierto? A mí me lo reconoce, el escritorio como desktop. Desktop, el escritorio. Ya a algunos se los reconoce como escritorio,
como en español, con la letra E mayúscula. Entonces ahí lo cambió, ¿cierto? Y ahí cuando nosotros volvemos a escribir la ubicación para creerle nuevamente, ¿cierto? Le volvemos a colocar y lo volvemos a correr y ahí cambió, ¿cierto? Ahí ya cambió el directorio de trabajo. Entonces luego nos pide que leamos, ¿cierto? Leer el conjunto de datos. Entonces ahí tenemos que escribir, ¿cierto? Vamos a leer le vamos a colocar datos, ¿cierto? El nombre que quieran, en todo caso colocarle base de datos junto. Entonces ahí para indicarle que se va a llamar ese conjunto de datos para que lo lea, read.table entre paréntesis, ¿cierto? Comillas, el nombre del archivo que sería datos estudiantes.txt, ya que está como texto, coma, al lado de la comilla la coma y vienen las separaciones, ¿cierto? Las separaciones que está por tabulaciones. Entonces ahí le colocamos sep igual, ¿cierto? Le colocamos comillas, abre comillas, y le colocamos el símbolo del slash al revés, ¿cierto? Y el T que está por tabulación, está separado por tabulación. Ahí le colocamos header true, en la cual indica que el archivo contiene los nombres de la variable como en primera línea, ¿ya? Header igual true. Y ahí lo corremos, ¿cierto? Lo corremos y reconoció los datos, ¿cierto? Que nosotros tenemos 50 datos con 6 variables. Si nosotros queremos que nos muestre la base de datos, le colocamos ahí datos, le colocamos datos y la corremos. Ahí lo corremos. Entonces, y ahí nos aparece en la consola, ¿cierto? Lo que nosotros le vamos dando la instrucción. Luego, ¿cierto? Nos pide que cuando leemos el conjunto de datos, nos dice ver las primeras filas de los datos. Y eso lo veíamos, ¿cierto? Con la función head, donde ve las primeras filas de los datos. Entonces ahí le colocamos head, entre paréntesis, el nombre que le pusimos a nuestro conjunto de datos. Si hay alguien que se atrasó, me avisa, lo esperamos. ¿Ya? Ahí me va avisando. Ahí el encabezado, las primeras filas de Profe, los datos. Sí, ¿son los datos de la semana pasada o son otros nuevos? no son los datos de estudiantes, nuestros caballitos de batalla. En la base de datos que trabajamos en el primer laboratorio. Este que aparece acá, sí. La volví a subir, dice base de datos TXT. Está bajito de la clase, del Ya. laboratorio. Sí, Gracias, profe. sí, ahí la guardas. Ahí la vas guardando. Entonces, luego nos dice que obtengamos la estructura de los datos, ¿cierto? Con la función str, ¿cierto? Con el comando str nosotros obtenemos, ¿sí? A mí no me toma los datos. Ya, vamos a ver qué te pasó. Vamos a ver, le pusiste, la guardaste en el directorio, la guardaste, ¿dónde guardaste tu base? Ah, eso me faltó, creo. Ya, eso tienes que, sí, reubicarla, porque a lo mejor la base la guardaste en otro lado que el directorio no te lo reconoce. Sí, Sí, entonces ahí la tienes que guardar para que te la abra donde tú guardaste tu base. ¿Ya? ok. Gracias. Ya, ya. Entonces la estructura, ¿cierto? Nosotros nos piden obtener la estructura de los datos. Entonces ahí con el comando str, ahí le colocamos str entre paréntesis los datos, ¿cierto? Nuestro conjunto de datos, que lo llamamos datos. Ahí lo corremos y nos entrega, ¿cierto?, el data frame de 50 observaciones con nuestras 6 variables, indicándonos, ¿cierto?, los factores, los que son enteros, los que son numéricos. Y luego nos pide también, ¿cierto?, que reconozcamos la variable, ¿cierto?
¿Y cómo reconocíamos el nombre de las variables? Con el comando attach, ¿cierto? Ahí reconoce el nombre de las variables para después empezar a decirle lo que tiene que hacer, ¿cierto? Reconocer los nombres de las variables con el comando attach. Ahí le colocamos datos y lo corremos para empezar a decirle, ¿cierto? Ahí lo volvemos a correr. A veces hay que correrlo 2 veces para que reconozca. Se pone de repente medio pesado el R. Entonces, si no les quiere reconocer, la vuelven a marcar, ¿cierto? Vuelven con el control enter, ¿cierto? Cuando ustedes pinchan el run, es control enter, y les hace lo mismo que ustedes estuvieran marcando el run, con el control y el enter. Y ahí les muestra, ¿cierto?, el nombre de las variables. Ahora sí, cuando ya las reconoció, vamos a definir igual el ¿Profe? tamaño. ¿Sí? ¿Para qué era el head? El head es para reconocer el nombre de las primeras filas de los datos. Para que vea las primeras Ya, filas ya, de los ya. datos. Sí, todo lo que nosotros vamos haciendo está acá. Ahí, mira. En la clase del 5 de agosto. Ahí, todo lo que vamos haciendo. Por eso no lo voy anotando. Por eso Ya, yo profe. no lo voy anotando con gato. Porque aquí se lo fui dejando. Ahí se lo fui Ya. dejando para que ustedes lo fueran viendo. Entonces, todo lo que aparece aquí lo vamos nosotros, ¿cierto?, escribiendo los comandos solamente para no ir perdiendo tiempo. Vamos escribiendo, ¿cierto?, solo los comandos en el RStudio. Entonces ahí nos dice definir el tamaño del conjunto de datos, que nos diga el n, cuánto es nuestro n, el tamaño, ¿cierto?, de nuestro conjunto de datos. Y eso, ¿cierto?, es con la función length. Entonces ahí le colocamos n, ¿cierto?, que nos reconozca el tamaño de datos, length, entre paréntesis, datos. Entre paréntesis, ¿cierto?, que nos cuente, la variable que nos cuenta, ¿cierto?, nuestro conjunto de datos es el ID, ¿cierto? El ID que nosotros le colocamos a nuestra unidad de análisis correlativa de 1 hasta donde llega el tamaño de la muestra. Entonces ahí nos cuenta cuántas observaciones, ¿cierto?, tiene nuestro conjunto de datos. Y ahí aparece, ¿cierto?, que tiene 50 en total. Ahí nos reconoció el n. Luego, ahora viene el análisis del bivariado, ¿cierto? Ya reconoció todas las variables, entonces por tanto viene a analizar las variables cuantitativas, ¿cierto? Analizar las variables cuantitativas según factor. Este es el quanti-quali. Entonces, si ustedes quieren ver las medidas de resumen por grupo, entonces se utiliza el comando tapli, ¿ya? El comando tapli. Entonces ahí calcula, hace el resumen, ¿cierto? Puede calcular la media, la mediana, los cuartiles, o bien se le va colocando el estadístico que ustedes quieren ahí que lo calcule. Algún estadístico a lo mejor que no está en este conjunto, se pide que lo calcule. Entonces dice que analicemos, ¿cierto? Calcule los estadísticos, ¿cierto? Para la variable peso, para la variable edad por grupo y la variable peso según sexo, ¿ya? Entonces ahí viene la relación, ¿cierto?, de esas medidas, las medidas de resumen según grupo, de una quanti con una quali. Entonces ahí le colocamos con el comando tapli con 2p, ¿cierto? Tapli, entre paréntesis, le colocamos el nombre, ¿cierto?, de nuestro conjunto de datos, el nombre de nuestra base de datos, y que reconozca, le colocamos un signo peso, la variable cuantitativa primero, ¿ya? Ahí la variable cuantitativa, que sería la edad, la variable edad, luego coma, lo separamos también según grupo. Volvemos a colocarle, ¿cierto?, datos, y le colocamos el signo peso, ¿sí? ¿Profe? ¿El ¿Sí? signo peso para qué es? El signo peso es para indicarle, para que, ¿cierto?, haga la separación que esa variable está en nuestro conjunto de datos. Ahí lo entrega por grupo. Al colocarle, ¿cierto?, entrega esa variable que en sí la edad pertenece a esos datos y el grupo pertenece a esos datos. Entonces la entrega por segmentación.
Ya. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros la colocamos, ¿cierto? Le colocamos el comando. Un ejemplo, resumen, el resumen de varias medidas de resumen, el comando summary, ¿cierto? Summary. Cuando nosotros lo corremos acá, ¿cierto? Nos entrega en la consola, nos entrega por grupo. Entonces ahí nos entrega la edad del grupo A y la edad, ¿cierto?, del grupo B. Entonces nos entrega el promedio, ¿cierto? El promedio 18,8, ¿cierto?, años del grupo A y el promedio del grupo B es 18,92 años. La mediana, ¿cierto?, son iguales. La mediana del grupo A, la mediana de la edad del grupo A es de 18 años y la mediana del grupo B es 18 años. Y, ¿cierto?, ahí nos entrega, ¿sí? Dime. Por ejemplo, si la A fuera un 1 y la B fuera un 2, para nosotros cambiarlo y ponerle un nombre que queramos, ¿cómo sería eso? Para codificarla, Sí, hay una función, hoy no la tengo acá, pero se debe codificar, debe convertir la variable numérica a factor. Se debe convertir primeramente, ¿ya? Convertir la variable numérica a factor, porque la base está, si está, ponte tú con 1 y 2, se debe indicar, al R hay que indicarle quién es 1 y hay que indicarle quién es 2, porque la vale es como número, no como factor. ¿Ya? Entonces hay que indicarle, ¿cierto? Con un comando, cuál es el factor, indicarle el grupo, cuando no está categorizada. Si no, la pueden, en el mismo Excel, ¿cierto? Se categoriza, antes de traspasarla, se le puede indicar, ¿cierto?, quién es uno, el 1, ponte tú, el grupo A, y el 2, uno le coloca el grupo B, o la variable que ustedes quieren recodificar. Entonces ahí la reemplazan los valores también, ¿cierto? Aquí también hay una opción de reemplazar en el RStudio también la pueden hacer con la función de reemplazar, ¿sí? ¿Alguna consulta? ¿No? no, Ya. Entonces se quedó el micrófono encendido, entonces que alguien como que lo encendió y como que lo encendieron y lo apagaron. Entonces Profe, ahí sí. lo que pasa es que cuando aplico el ¿Mm? comando ese attach, no me Sí, sale lo mismo que usted. tienes que volver a marcarlo. Es que me Queda- sale V1, V2, V3, V4, V5, V6. Cuando tú tienes la base, abriste el texto, un ejemplo acá, cuando reconociste los datos, cuando leíste los datos y cuando marcaste datos, ¿te aparece ese conjunto? Sí, eso sí me parece. Ya, te aparece todo eso, ¿cierto? Sí, Ya. Entonces, cuando tú le colocas, reconoces las variables con el comando attach, es reconocer el nombre de las variables, la vuelves a correr cuando no te aparece al tiro. Y te tiene que aparecer, ¿cierto?, el nombre de las variables. A veces no te lo aparece al tiro, no te lo corre inmediatamente, lo tienes que volver a marcar, le tienes que volver a colocar control enter para que te lo vuelva a mostrar. ¿Te lo muestra? ya lo he hecho hartas veces y me sale lo mismo. Qué extraño. Y le colocaste head, intenta colocarlo, anda por parte, colócale head para ver el profe, encabezado, ¿sí? es que yo me di cuenta que a mí tampoco me lo había tomado, pero tiene que seleccionar esa línea, así seleccionar solamente la attach y ahí al ponerle el rumbo a correr. Así, de esa forma. Sí, profe, al menos a Ya, mí me resultó así. ya. Ah, no con el aladito, con el teclado, con el control enter. Ya. Sí, entonces selecciónalo y córrelo, a ver si te da. ¿Te corrió ahora? No, no me sigue pasando lo mismo. ¿Le colocaste bien attach? ¿Le colocaste ATT? Son dos T. Sí, está igual. Attach.
Y le pusiste ese conjunto de datos, ¿cierto? Ese nombre, no le Sí, cambiaste el datos. nombre. Sí. ¿Reconociste la estructura? Sí, también lo hice. Lo que pasa es que cuando hago el nlength id no me reconoce el id por lo mismo, po, porque no me aparece aquí. Entonces por eso no. Claro, claro. Ahí tienen que ir con mayúscula. Claro, la Y tiene que ir con mayúscula. Sí, está igual ahí y no me la dice que no está, no existe la. Claro, es que si los datos te los reconoce, cuando tú pinchas run, debería. Eso te aparece, ¿cierto? Sí, eso sí. Te reconoció la base. ¿Y te reconoce el nombre de las variables? Con el comando head te lo reconoce el nombre de las variables. Cuando tú pinchas head datos, te aparece el encabezado con el nombre de la variable. Sí, me parece y me aparecen las letras esas arriba. Lo que a usted no le aparece eso, pero a mí sí. Me aparece V1, V2, V3, V4, V5 y V6 y abajo de eso sale todo lo que a usted le sale. A lo mejor cuando tú no manipulaste tu base de datos, ¿cierto? No la No, utilizaste antes para que te aparezca de esta forma. Tiene que estar de esta forma cuando tú la descargas, de esta forma. O te sí, aparecen más variables ahí cuando tú abres el texto. voy a ver ahora. A lo mejor hay problema a lo mejor está mal guardada, a lo mejor está mal. Está igual, Está igual que acá. sí, Ya, qué extraño. Ya, vamos a... y al leerla te la reconoce, ¿cierto? La sí, estructura, sigue reconociendo la estructura. Ya reconociendo la estructura, el comando attach debería... Y datos tiene que estar con minúscula. sí, Ahí con paréntesis, con minúscula, todo con minúscula. sí, está todo El igual. attach, sí, el attach también. Y cuando le colocas control enter, todo junto, control enter. También puede ser lo Ah, mismo. mm, ya, ahí Sí, después veámoslo porque no, ya. no sé, no sé qué puede estar Profe, pasando. ¿Mm? hay otro comando parece para reconocer el nombre de la base de datos, que no ¿Cuál sé es si tu es que comando? funcione. A ver, ¿cuál? Names es names, ¿Ya? y entre paréntesis datos, Ya. pero no sé si es que funcione. A ver, colócale names entre paréntesis datos. A ver si te funciona, a ver si te las reconoce. Ahí, córrela. A mí Hace me lo mismo. resultó. ¿No te También aparece? me aparece lo mismo, lo V me parece. Igual. Los V. Sí. Entonces hay algo. A ver, ciérralo. A ver, A lo lo otro es. mejor es otra base de datos, ¿o no? No se dice que es la misma. Que cuando aquí Sí, sí, la misma. marca, sí, cuando él marca los datos, le aparece, dice, este conjunto de datos. Lo mismo de Profe, nosotros. ¿Mm? ¿y si proyecta pantalla? Sí, esa misma le decía, creo que si le proyecta Sí. pantalla, así lo vamos A ver, ayudando. ¿Qué le está pasando? muéstranos. Ya, Voy a dejar de compartir para que nos muestres qué es lo que. Ahí dejé de compartir. Muéstranos tu pantalla. ya. Ahí está, creo. ¿Se ve o no? Sí, está como iniciándose. Sí, ahí se ve. Ya, ahí se ve. Entonces, Ahí están los datos. Y ahí cuando ocupo la touch sale eso. Ahí está. a ver, sí parece que está correcto. No estoy. Sí, está Osvaldo, correcto. disculpa, ¿tú habías manipulado antes el R con algún otro comando? No, siempre ocupo lo de la clase, ¿no? Attach Mm, datos. Y el attach, mm, abajo del post 3, ¿qué te aparece? Ah, los V. Ahí están los V. Sí, ahí están los. Los V y no te reconoce ninguna variable más. No te reconoce la edad, no te aparece. La edad. Ahí, colócale, vuelve a correr el GEAD datos. Vuelve a correr el GEAD. A ver qué te aparece cuando tú la corres. Me ¿En la aparecen tablet arriba. debería escribirlo o no? El encabezado, ahí están los primeros. Y en las primeras, te aparecen las variables en las primeras, ¿cierto? No logro ver de acá
Es como que no, se tapan las variables. Profesora, ¿no será que a lo mejor cuando pone el readaptable le falta poner el header true para que lea la primera línea como los nombres? Ah, claro, acá arriba no la colocaste. Sí, po. Ahí te ¿Dónde? faltó ahí el header true en datos. Después de las comillas, una Sí, coma, header true. header Header true. es igual, Eso te faltó. no, Mucho, sí, header es es igual igual, true. true con Con mayúscula. Mayúscula. Con con mayúscula. mayúscula, con mayúscula. Eso. Eso. Ahora córrelo. Punto coma, punto coma, punto coma. No. Tienes que correrlo. Control Enter. O el run. Control O Enter el run. o el run. Ahora aprieta el run. El run arriba. Sí, sí, Eso. Ya. ahí Pero queda. córrelo igual, Osvaldo. Ya. Sigue corriendo. Sigue corriéndolo. Eso, ahora sí. Sigue corriendo, sigue corriendo. Ahora hasta llegar a la touch. Sí, Ahora ahí sí, está. Ahora ahora sí. sí. Ahora sí. Ah, te faltaba el nombre. El header true. No me había dado cuenta del nombre de los datos. Ahí sí. Ya. Ahí Gracias, sí. Ya. profe, gracias. Ya. Ya. Deja de compartir para compartir yo. Ahora sí. Eso. Ahí sí. Entonces, sí, eso es importante que esté el encabezado, si no les va a leer cualquier cosa, ¿cierto? Es importante que esté el header true, ¿cierto? Indica que el archivo contiene los nombres de las variables como su primera línea. Entonces, eso no debe faltar cuando vaya a leer la base de datos, ¿ya? Entonces ahí, ¿cierto? Cuando con el comando, ¿cierto? Tapply lo hace por grupo los estadísticos y para el peso según sexo también. Entonces ahí, si nosotros queremos hacer también calcular los estadísticos de la otra variable, del peso según sexo, ahí los va a abrir también, sería datos. Ahí para que nos calcule de la primera variable, de la quanti, ¿cierto? Nos haga del peso tal cual como está escrito, ¿cierto? Si le colocamos peso con minúscula tampoco la va a tomar, sino que tal cual como está, como la leyó, como la reconoció con el comando attach. ¿Ya? Y ahí le colocamos también, ¿cierto? El sexo con la primera también con mayúscula, y le colocamos el resumen, ¿cierto? Ahí que nos entregue el resumen por grupo. Ahí le colocamos el run. Entonces, de ahí si ustedes le quieren agregar más estadísticos, ¿cierto? Más estadístico, el coeficiente de variación, el rango, ¿cierto? Ahí los tiene calculados como mínimo y máximo. Los cuartiles también los tiene como tercer cuartil, primer cuartil, ¿cierto? Ahí le pueden colocar IQR en vez de summary. Ahí le pueden colocar, ¿cierto? El IQR, él le calcula el rango entre cuartiles. El rango entre cuartiles. Y cuando ustedes lo corren, ¿cierto? Les quedó el rango entre cuartiles, ¿cierto? Según sexo. Del peso según sexo de las mujeres y de los hombres. Entonces ahí le van cambiando de acuerdo al estadístico que quieran, ¿cierto? Desviación estándar, ¿cierto? Le colocan SD y van calculando los estadísticos, ¿cierto? Cuando quieren calcular las medidas de resumen por cada grupo. Entonces esa es en sí las medidas de resumen al calcularlas por cada grupo. ¿Cuál es el gráfico que se utiliza para comparar una quanti y una quali? ¿Ya? El gráfico que nosotros vamos a utilizar, ¿cierto? Es el diagrama de caja y bigote. Cuando queremos, ¿cierto?, comparar una quanti y una quali. El diagrama de caja y bigote sirve como un gráfico comparativo entre una variable cuantitativa y una variable factor, una variable cualitativa, ¿ya? Entonces, en este caso, ¿cierto? Con el comando voxplot, vamos a escribir con el comando voxplot para hacer el gráfico de caja y bigote para la variable edad por grupo. Entonces acá sería la variable cuantitativa, ¿cierto? Edad en función, ¿cierto?
la reconoce con el comando, ¿cierto? En función como de la distribución, indica en función, como esa colita de chancho. Esa se las coloco en el chat. ¿Alguien no la tenía de los Mac? ¿La encontraron en los Mac? Se las dejo en el chat para los que no la... No, profe, sí la encontramos. Ah, ya. Perfecto, qué bueno. Ya. Entonces ahí le colocan el símbolo que se lee en el R, ¿cierto? E indica en función, la edad en función del grupo. Entonces la edad en función del grupo. Y ahí cuando nosotros le colocamos la edad en función del grupo, lo corremos y aparece el diagrama de caja y bigote, ¿cierto? De la edad según grupo, de la variable, ¿cierto? Cuantitativa de cada grupo. El diagrama de caja del grupo A, diagrama de caja de la edad del grupo B. Entonces, si nosotros queremos agregarle, ¿cierto? El nombre de los ejes, le colocamos, ¿cierto? XLab, entre paréntesis grupo, ¿cierto? Y le colocamos ahí, entre paréntesis, XLab, igual, ¿cierto? Grupo con comillas. Y si le queremos anotar el apellido, ¿cierto? La medida en la variable cuantitativa, en el ILAB, ahí le colocamos igual, le colocamos años, que esté, ¿cierto? ILAB, entre comillas, siempre entre comillas, la edad y que esté en años. Si le queremos colocar, ¿cierto? La unidad de medida. Entonces, ahí cuando nosotros le colocamos, ¿cierto? En el eje, le podemos cambiar, ¿cierto? El color también, le podemos colocar, ¿cierto? Un color a los gráficos azules, amarillos, ¿cierto? Ahí le podemos colocar un color, ahí le vamos a colocar color azul, con igual comillas, le colocamos blue y ahora lo corremos, ¿ya? Ahora lo corremos y nos cambia, ¿cierto? El color, el diagrama de caja y bigote, si lo queremos, ¿cierto? Que no lo entregue como en blanco y negro y aparece, ¿cierto? En el eje Y la medida, la unidad de medida en que está medida la variable cuantitativa. Entonces el diagrama de caja y bigote, ¿cierto? Es el que compara grupos, una cuanti y también una quali. ¿Ya, chiquillos? Entonces, ese es el tipo de gráfico. Dime. El diagrama de caja y bigote lo que entrega son las medidas de posición, ¿cierto? Sí, entrega las medidas de posición, entrega la mediana, ¿cierto? No la media, sino que entrega la mediana. Entrega la mediana, entrega el tercer cuartil, ¿cierto? Entrega el tercer cuartil, que es el percentil 75, y quien inicia la caja es el primer cuartil. Entonces la caja indica, ¿cierto? El rango entre cuartiles. Esta caja entrega el rango entre cuartiles. Y el máximo, ¿cierto? De nuestros datos acá en estos diagramas, según lo que se aprecia, hay potenciales, hay valores potenciales extremos. Sí. Potenciales. Potenciales del circulito, ¿cierto? Potenciales Solo posible. Solo posibles, muy bien. Entonces, en el diagrama, la edad, en el grupo A, ¿cierto? Hay un posible extremo. Hay un posible, ¿cierto? El máximo. Y acá, ¿cuánto encontró? 3, ¿cierto? En el grupo B encontró 3 posibles extremos. 3 posibles extremos, la edad en el grupo B. Hay 3 valores que se nos escaparon ahí del resto de datos. Entonces están sobre, ¿cierto? Quien cerró el bigote acá no es el máximo, ¿cierto? El máximo está afuera. No deja de ser nuestro máximo en el grupo A, ¿cierto? Quien cierra el bigote es el que viene posterior, ¿ya? Lo mismo que acá. Entonces el máximo sigue siendo el valor más grande de nuestro valor atípico, ¿ya? Atípico o extremo. ¿Ya, chiquillos? Entonces la línea es la mediana, no la media.
En eso no se deben confundir. La línea, ¿cierto? Que está al medio del cuartil, ¿cierto? La que está en la caja, en medio de la caja, es la mediana. Esa línea es la mediana, no es la media, la mediana. Entonces nosotros cuando comparamos, ¿cierto? Ahí comparamos las medianas, podemos comparar las medianas gráficamente de dos grupos, pero no la media, ¿ya? No la media. Erróneamente muchas veces se interpreta la media, pero no es la media, es la mediana. La que aparece en un diagrama de caja y bigote es la mediana, ¿ya? ¿Ya, chiquillos? ¿Quedó claro? Por mi parte sí, profe. Profesora. Ya. Ya, entonces, ¿cómo cómo van a relacionar descriptivamente una cuanti y una quali? Mediante las medidas de resumen por grupo, por los grupos que tengan, ¿cierto? Que ahí pueden tener 2, 3, 4, depende del factor que tengan, ¿cierto? Hay unas variables que tienen 4 categorías, ¿cierto? Otras tienen 2, como este caso del grupo, del sexo, pero otras variables tienen 3 categorías. Entonces, ¿cuántas medidas de resumen, cuántos grupos les van a quedar? Obviamente que ustedes en la presentación de los resultados no van a colocar esto feo, ¿cierto? Esto en el R muestra un desorden. Esto se muestra después a través de una tabla, ¿cierto? Más ordenada, los estadísticos por grupo, ¿cierto? No muestra, ¿cierto? Este resultado que aparece en la consola no aparece en un informe. Uno lo muestra, ¿cierto? En la presentación de resultados, que eso todo se ve en la parte de análisis, ¿cierto? Esto se debe representar en una forma ordenada. O sea, calcular la media, la mediana, ¿cierto? La moda, desviación estándar, rango entre cuartiles, de cada grupo, en una misma tabla, ¿cierto? Pero de cada grupo. ¿Ya, chiquillos? Y el gráfico, no hacen gráfico por gráfico de cada grupo, sino que el diagrama de caja y bigote se presenta la caja y bigote para un grupo, para otro, o sea, pueden tener en un mismo gráfico para cada uno del factor, para cada uno de los grupos del factor. ¿Ya? Entonces algunos, si tienen 4, aquí les van a quedar 4 diagramas de caja y bigote. Pero aquí como son 2, ¿cierto? Muestra solamente de 2. Si la variable cualitativa o el factor tiene harto grupo, les van a quedar los diagramas de caja y bigote varios acá. ¿Se entiende? Entonces, ¿cuál es el gráfico para relacionar una quanti y una quali? Un diagrama de caja y bigote. Diagrama de caja y bigotes. Muy bien, ¿ya? Entonces, ahora viene el análisis de las dos cualitativas, lo que hicimos el lunes, ¿cierto? De las dos cualitativas, las tablas de contingencia. Entonces, ¿qué es lo que muestran las tablas de contingencia? Las tablas de contingencia muestran la distribución conjunta de las dos variables categóricas. Entonces, para calcular las frecuencias absolutas conjuntas, le colocamos con el comando, ¿cierto? Table. Entonces, ahí le colocamos, ¿cierto? Le escribimos table. Ahí le colocamos entre paréntesis sexo. Le vamos a calcular la tabla de contingencia de sexo según grupo, ¿cierto? Sexo, ahí le colocamos coma grupo y le colocamos run o control enter. ¿Y qué nos mostró? ¿Cierto? Las frecuencias absolutas conjuntas de los hombres y las mujeres, ¿cierto? Las mujeres, 21 mujeres y pertenecen al grupo A, ¿cierto? Y hay 16 mujeres que son del grupo B, 5 hombres que son del grupo A y 8 hombres que son del grupo B. Entonces, por tanto, también puede calcular las marginales, ya las marginales de una tabla de contingencia. ¿Qué indican las marginales de la tabla de contingencia? Corresponden a las sumas por filas y por columnas, ¿cierto? O sea, la totalidad que nosotros vamos a tener por fila y por columna. ¿Con qué comando lo trabajamos? Con el comando, ¿cierto? Row sums, que sume, ¿cierto? Las filas primero. Para sumar las filas primero, ¿cierto? Con el comando row de filas y una S mayúscula
ahí sums, ¿ya? Con el comando row sums. ¿De quién? De la tabla, ¿cierto? De contingencia. Table, entre paréntesis, ¿cierto? Del sexo, grupo. Y ahí va a sumarnos las filas, ¿ya? Las totales por filas, donde indica que son 37, ¿cierto? 37 mujeres y son 13 hombres. 37 mujeres y 13 hombres. Ahí nos sumó, ¿cierto? Las filas. Las columnas con el comando, ¿sí? Es que no me corre en la línea 16, o sea, la línea ¿El row? ¿No te corre el row? la 15, O desde la tabla de contingencia. ¿De cuándo no te corre? desde la tabla. Desde la tabla de contingencia. Ya. Cuando tú le colocas table, entre paréntesis, el sexo debe estar con mayúscula. Sí, estaba como mayúscula. Sí, coma, el grupo también con mayúscula. Sí, también. Sí, Ah. table. ¿Te faltó la coma? Sí, le había puesto otra cosa. Ya, sí. Sí, el R así. Cuando no le colocan coma, le colocan punto y coma, le colocan un punto, se enoja y no les corre nada. ¿Ya? Entonces ahí hay que tener cuidado que de repente por cualquier, a lo mejor una cosa ínfima, no les quiere correr. ¿Ya? Entonces ahí ustedes lo corren con la columna row sums. Ahora la suma de las columnas con col, ¿cierto? Col y sums. Sums, la primera sums con mayúscula. Ya, ahí le colocamos entre paréntesis a la tabla de contingencia. Table de quién? De sexo por grupo. Sexo y grupo. De esas dos variables cualitativas. Ahí nos va a sumar las columnas. ¿Ya? Entonces nos va a sumar cuántos hay del grupo A, 26. ¿Cuántos hay del grupo B? 24. Ahí nos suman las columnas. Y luego, ¿cierto? También eso se puede expresar en porcentaje, ¿cierto? También podemos obtener estas tablas expresadas en proporciones o también en porcentaje. Entonces, las frecuencias relativas conjuntas en proporciones las podemos escribir, ¿cierto? Con el comando prop, ¿cierto? Prop table, prop punto table, entre paréntesis, ahí le colocamos la tabla de contingencia. ¿Ya? La tabla de contingencia entre sexo y... le coloqué con mayúscula. Sexo y grupo. Y ahí nos calcula, ¿cierto? Y ahí nos calcula en proporción la tabla de contingencia. Ahora, si nosotros la queremos dejar en porcentaje, ¿cierto? La frecuencia relativa conjunta en porcentaje, ahí la multiplicamos, ¿cierto? Por 100. Entonces ahí le colocamos prop.table, entre paréntesis, ¿cierto? Ahí le colocamos la tabla de contingencia. Entre paréntesis, las dos variables cualitativas, sexo y grupo, y la multiplicamos por 100. Sacamos fuera de los paréntesis, salimos de los paréntesis. Profe, Sí, sabe que primero el round sum me lo dio y ahora no me lo da, me da error. el row, la Sí, suma de las filas. sí, me da, Ya. que sea al principio, me lo dio una vez y después ahora me da error y no le cambié nada. ¿Y la S está con mayúscula? Sí, no, si me Ya. lo dio una vez, pues, y ahora no Ya. me lo da. Vamos a hacerla de nuevo. Entonces, cuando ustedes la calculan, le colocan por 100 y les corre porcentaje. Vamos a ver, el Felipe, ¿cierto? Sí, profe. Ya. Ahí está todo igual. Row, Round, sums, table. Márcalo todo. Márcalo así como lo estoy marcando yo. Row, sums, entre paréntesis. ¿No se te habrá pasado alguna coma por ahí?
No, si me da error así como justo en el rounds. Dice Rows. symbol, algo de... Y ahí ¿Cómo? córrelo ahora que lo marcaste. Ahora me lo dio. Ya. Sí, es que el R es así. Hay que tenerle un poco de paciencia. De repente, a mí delante en el attach no me corrió, no me reconoció la variable, la tuve que correr 3 veces en el attach. Me arrojó, una vez me arrojó peso, en otra me arrojó otra variable y de 2. No, un ejemplo, una vez tenía como 10 variables y empezó a dármelas con el attach como de 3, así como las 3 primeras, después las otras 3 y después al final me entregó las 7 variables. Amigo. Pero sí, Gracias, es profe. así. Sí, hay que tenerle un poco de paciencia. ¿Ya? Entonces hay que, o si no, de repente cerrarlo, ya, guardar lo que uno está haciendo para no que el R es así. De repente se pega, entonces uno ya, cuando ya no quiere reaccionar a veces, guarden lo que están haciendo, toman un poco de aire, lo cierran y vuelven a abrir el archivo que estaban trabajando para que no se les haya cierto borrado y ahí vuelven a correr y ahí les va a empezar a resultar. De repente como que se pega, es como que se pega según la memoria o se va pegando. Entonces ahí para que ustedes le tengan un poco de paciencia de repente, sobre todo cuando son bases de datos grandes, muy grandes. Entonces ahí ténganle un poco de paciencia. En la base de datos que van a hacer para fundamentos van a tener que tener un poco de paciencia, ¿ya? Porque esa es grande. Entonces ahí cuando hagan el análisis, tienen que, si no les corre algo, guárdenlo, vayan guardando y salgan, ¿cierto? Ciérrenlo, después vuelven a entrar y ahí les va a empezar a correr, ¿cierto? Lo que ustedes están analizando. Entonces, también lo que nosotros, ¿cierto? El gráfico, ¿cierto? El gráfico de barras apiladas puede entregar mediante un gráfico de barras apiladas las variables cualitativas, ¿cierto? O mediante gráficas, ¿cierto? En sí agrupadas. Entonces, las apiladas. Vamos a hacer primero el gráfico de barras apiladas. Entonces, el gráfico de barras apiladas que muestra, ¿cierto?, para las frecuencias relativas bivariadas en porcentaje, ¿cierto?, para que nos muestre esta tabla de contingencia. Entonces ahí nosotros le colocamos con el comando, vamos a llamar, ¿cierto?, a la tabla a la que nosotros le colocamos, la vamos a llamar un nombre cualquiera, ¿cierto? Yo le puse en el archivo un T2, ¿cierto?, que es la tabla de contingencia, una tabla de contingencia 2. Y esa tabla, ¿cierto?, es la que va a calcular, ¿cierto?, la tabla de contingencia en porcentaje. Prop.table, ¿cierto?, entre paréntesis, le colocamos el nombre. Es para abreviarla para el gráfico, más que nada, para no colocarle todo este comando, la podemos llamar como T2. ¿Ya? Le ponemos un nombre cortito, para que ahí el gráfico nos vaya haciendo con los comandos más cortos, ¿cierto? A lo que estamos llamando a la función, la llamamos T2, a esa tabla de contingencia, le colocamos un nombre más cortito. ¿Ya? Entonces ahí le colocamos table sexo con minúscula, la había colocado con mayúscula, se me iba a enojar el R, ¿ya? Entonces ahí le colocamos, ¿cierto?, que nos multiplique por 100, que esté en porcentaje, ¿cierto?, esta tabla, que la entregue en porcentaje y ahí la Profe, corremos. Sí, el T2 lo guardó usted. el T2 es la tabla de contingencia que llamamos para abreviarla, para que el gráfico la llame, para no colocarle todo este comando, sí. Ese nombre le puse yo. Ustedes le pueden colocar T0 o tabla cont, que es tabla de contingencia. Yo le coloqué T2 para abreviarla más cortito para el gráfico, ¿ya? Pero igual funciona. Sí, el nombre que ustedes le coloquen aquí les va a funcionar. El nombre que Ah, ya. ustedes le coloquen, sí. El nombre que ustedes le coloquen ahí. Solamente eso indica que se va a llamar lo que ustedes le colocaron. Para no colocar todo esto que es largo, ¿cierto? Lo llamamos con un nombre más corto. Entonces, cuando ustedes lo vuelven a correr, el T2 o el nombre que ustedes le dieron, la instrucción que ustedes le dieron a esa tabla de contingencia, el nombre que ustedes le pusieron, les va a correr, ¿cierto?, la tabla de contingencia en porcentaje. Entonces ahora el gráfico, ¿cierto? El gráfico lo podemos llamar, ¿cierto? Lo vamos a llamar, yo le puse una B,
¿cierto? Que varplot indica, ¿cierto? Que con el comando varplot va a ser el gráfico de barras apiladas. Varplot ¿de quién? De T2, de la tabla de contingencia. Varplot de T2. ¿Ya? Entonces ahí, cuando nosotros lo corremos, ¿qué es lo que nos apareció? El gráfico de barras apiladas. Si nosotros, ¿cierto?, queremos colocarle la leyenda o queremos colocarle, ¿cierto?, el colores o el nombre de los X, ¿cierto? Ahí le vamos colocando coma y le vamos completando más, ¿cierto? Ahí le podemos colocar el XLab, que aparezca, ¿cierto?, el nombre del grupo, comillas, el nombre de la variable, en comillas. También el ilab, ¿cierto?, en el eje Y, el nombre del eje Y, con el comando ilab, que es igual, comillas. Ahí le colocamos frecuencias relativas en porcentajes, ¿cierto? Frecuencias relativas. Y ahí le colocamos en porcentaje, entre paréntesis, un porcentaje. Y la comilla, se me está la comilla quedando dentro del porcentaje, cierra comilla, fuera del... La comilla queda fuera, ¿cierto?, del porcentaje. Yo me estaba quedando adentro ahí. Me iba a arrojar error. Col, ¿cierto? Ahí le colocamos, le podemos colocar un color, ¿cierto? Los colores a los gráficos. Y ahí le podemos colocar, ¿cierto?, un color. Cuando son dos colores, le colocamos, ¿cierto?, con la función C para abrir, que van a ser dos colores los que vamos a aplicar. Entonces le colocamos el C anteriormente para indicar que tenemos, ¿cierto?, más de un color. Ahí le colocamos con comillas, ¿cierto? Ahí le tengo, ¿cierto?, gris con blanco, pero si ustedes le quieren colocar, ¿cierto?, rojo y amarillo, por decirles un ejemplo, ahí le pueden colocar o rojo y azul, o rojo y blanco, le pueden colocar, ¿cierto?, red en uno, y en el otro, ¿cierto?, le colocan white, el blanco. Entonces ahí le colocan los colores y posteriormente, ¿cierto?, posteriormente se le coloca la leyenda. Entonces la leyenda, ¿cierto?, es de la fila. O sea, el sexo, ¿dónde está? En la fila. Entonces ahí hizo el grupo, ¿cierto? Acá está el grupo. Entonces estos colores que están apilados corresponden a la fila. Entonces le vamos a pedir con la función, ¿cierto?, con el parámetro legend, ahí le colocamos, ¿cierto?, es igual, legend es igual, que va a estar, ¿cierto?, la leyenda correspondiente al nombre de las filas, a las categorías de las filas. Entonces, row names, con el comando row names, ya que corresponde al sexo. Entonces, a hombres y mujeres. ¿Pero de quién? De la tabla de contingencia, ¿cierto? De T2. El nombre que ustedes le colocaron a su tabla de contingencia. Ya no indicar, ¿cierto? Siempre indicar el nombre ahí que se le colocó. No. Se me fue para el otro lado. Ahí. Row names, ahí le colocamos T2, me falta un paréntesis más, ahí sí. Ahí me falta un paréntesis más y le colocamos run, ¿ya? Y ahí nos quedó y nos calculó, ¿cierto?, la gráfica de barras apiladas. ¿Sí hay alguna consulta? ¿O se les quedó prendido el micrófono? ¿O alguien me quiere consultar que sentí como que lo prendieron? ¿No? ¿Por qué le puso otro paréntesis, profe? Porque acá empezamos con un paréntesis, acá. Este cierra el T2, la tabla de contingencia. Entonces acá, el primero, el varplot. Ay, ¿Ya? Entonces, el que cierra el primero corresponde a la leyenda que está, ¿cierto?, en la fila, que corresponde al sexo. Entonces, tiene que ser un segundo para cerrarlo. ¿Ya? yo creo.
¿ya? Entonces, el gráfico ahora si no les gustó ese, y ustedes dicen, no, mejor el de barra agrupada. No me gusta el de apilada. Dicen ustedes, ya, vamos a presentarla mejor en un gráfico de barras agrupadas. Entonces ahí, ¿cierto? Ustedes le cambian, le colocan ahora, puede ser un B1, le pueden colocar, ¿cierto? Un B1, el nombre de la agrupada, y le colocan, ¿cierto? Barplot con el mismo, ¿cierto? Comando barplot, pero se le coloca, ¿cierto? A la barra, a la agrupada, se le coloca con el comando beside true, que esta opción hace que cada grupo tenga una barra. Cada grupo tiene una barra al lado. Entonces hay que colocarle beside. Entonces ahí le colocamos barplot, entre paréntesis, ¿cierto? El nombre de la tabla de contingencia, T2, y ahí le colocamos beside. Entonces le colocamos beside igual true, con mayúscula, ¿ya? Que va a indicar, eso indica, ¿cierto?, de que nos entrega las barras, ¿cierto? Hace que cada grupo tenga una barra. Entonces le vamos a colocar también con gato, porque no se las coloqué, parece ahí. No se las coloqué en la materia, ¿cierto, chiquillos? Lo que significaba beside no se las coloqué acá, ¿cierto? Aquí no. Ya. No, profe. La vamos a colocar aquí abajito, como un gato, un comentario. Aquí un gato. Entonces vamos a colocar beside. Vamos a colocar decide, ¿cierto? Esta opción hace que cada grupo, ¿cierto? Hace que cada grupo tenga una barra. A nivel del factor tenga una barra. El beside. Entonces, para que no nos quede apilado, ¿cierto? Ahí le colocamos beside igual true y ahí nos entrega el gráfico de barras agrupadas, ¿ya? Si no nos gusta la apilada. Entonces ahí también le colocamos lo mismo. Le empezamos a cambiar el nombre. Ahí le colocamos, ¿cierto? Lo mismo de arriba, al lado de true, ¿cierto? Le colocamos coma y le colocamos xlab igual, le colocamos grupo, entre comillas, que nos coloque el nombre de la variable, ¿cierto? Coma, el nombre de la categoría ILAF para el eje Y, que es las frecuencias relativas en porcentajes. Las frecuencias relativas ahí en porcentajes, no le coloqué comilla. Frecuencias relativas con comilla. Y acá, en porcentaje. Al final igual hay que colocarle T2, profe. Claro, O B1. en el B1 indica que el barplot. El T2 indica que es la tabla de contingencia. Está haciendo una tabla de contingencia, sí. Está haciendo un gráfico de acuerdo a la tabla de contingencia en porcentaje que nosotros hicimos. Eso es lo que está haciendo, ¿cierto? Acá yo le coloqué otra letra, ¿cierto? Puede ser la misma, da lo mismo, ¿cierto? Y ahí les va a entregar el gráfico correspondiente, ¿cierto? A lo que ustedes le van indicando, ¿cierto? Si a ustedes les gusta más apilada, la colocan sin el beside. Si ustedes le colocan el beside, les va a entregar el gráfico agrupado, de esta forma. ¿Ya? Entonces ahí le colocan la leyenda, también le pueden cambiar el color, ¿cierto? Ahí le pueden mantener el color, se lo mantienen o lo cambian. Y ahí para colocarle el color, recuerden siempre colocarle la C entre paréntesis, que va a indicar más de un color, ¿cierto? Indica más de un color, entonces ahí le colocamos el color, le podemos colocar, ¿cierto?, el color amarillo, blanco, por probar algo, ¿cierto? Yellow, y le colocamos white porque amarillo y rojo queda como muy fuerte, ¿cierto? Entonces amarillo y blanco le podemos colocar, ¿cierto? White. Y ahí, ¿cierto? El color, sí,
La leyenda, ¿La C es solamente para 2 barras o sería también para más? para más. Sí, cuando ya hay más de un color, le colocas con la C. Sí, indica para más barras, ¿cierto? Sí. Entonces, ahí vas colocándole el color de acuerdo a la cantidad de barras que se puedan tener. Y ahí uno le coloca yellow, white, red, ¿cierto? Dependiendo la cantidad de barras que se pueda ir teniendo. ¿Ya? Y ahí le colocamos la leyenda, que no se nos olvide, ¿cierto? La leyenda, y la leyenda va a corresponder también, ¿cierto? Al nombre de las filas, que en este caso, ¿cierto? Es el sexo. Entonces nos va a entregar la leyenda de los hombres y mujeres con el row, ¿cierto? El nombre de las filas, row names, entre paréntesis, el T2. La tabla de contingencia, ¿cierto? Que se llama, le pusimos T2. Y ahí ya la corremos. Y ahí la corremos y nos cambió, ¿cierto? Ahí el color, lo que nosotros le pedimos con su correspondiente leyenda. Entonces esos gráficos, ¿cierto? Son los que cual y. Dependiendo de las categorías que tengan, ¿cierto? Van haciendo gráficos de barra apilada, agrupada. En algunos queda mejor agrupada, en otros queda mejor apilada, ¿cierto? Para una mejor interpretación. ¿Ya? ¿Quedó claro, chiquillos? ¿Alguna duda? Profesora, Sí, los gráficos corresponden a la tabla de contingencia de arriba, sí. ¿cierto? A la tabla de contingencia de arriba. Sexo por grupo. Sí. Ahí Ah, la ya. tabla que ustedes, sí, la tabla que ustedes le vayan pidiendo, después el gráfico que les vaya a ir haciendo se los va a mostrar acá, de acuerdo a la tabla que ustedes tengan. Tabla de 3×4, de 4 por, de 2×3, ¿cierto? De 3×2. Ahí Profe, dependiendo la. ¿Sí? ¿y los gráficos sirven para quali, quanti? No, esto gráfico es quali. Ya, quali, Los quali. sí, quali. ¿Cuál era por el quali? Ah, ya, el de diagrama de caja y bigote. Exacto. Profe, Quali, sí. ¿cómo agrega esa leyenda? Que a mí me sale error. La leyenda, acá mira. Cuando tú la colocas acá, te aparece legend con la función legend igual row names. No, Y no, yo creo que te no, faltó un paréntesis, ¿ah? no, si igual lo puse. ¿Y no te agrega la leyenda? ¿De qué significan los colores? Me sale error, de hecho. Revisemos el gráfico completo. Barplot, la tabla de el nombre que le pusiste a tu tabla de contingencia, No, ¿cierto? sí, el gráfico me sale, profe. A mí lo que no me sale es la leyenda. Mm, Te Y cambia los colores todo. sí, cuando agrego el legend igual row names, ahí ya me sale error. Ahí ya no me carga. Ya, y el row name está todo con minúsculas, ¿cierto? ¿Sí? Sí, está todo con minúsculas. ¿Y entre paréntesis le colocaste el nombre que le pusiste a tu tabla de contingencia? Sí, Ya, entre paréntesis el nombre, lo cerraste y le volviste a colocar otro paréntesis, ¿cierto? sí. Ya. El legend. Sí, porque el otro día cuando el viernes te corrió en la función legend, cuando le agregamos la leyenda al gráfico de dispersión, ¿te agregó la leyenda? Sí. Ya. De hecho, no sé por Entonces, qué no me claro, carga. que no, de repente se pone complejo, pero por eso Pero veamos que no sea alguna coma que te esté faltando, que de repente se enoja con mm, alguna coma, después de la tabla de contingencia, coma, que aparezca una coma, ¿cierto? sí. Los colores, No, sí. legend, igual, sin En legend comillas, sin aparece el gráfico. comillas, Sí, 5 millas. sin comillas, sí. La leyenda, ¿cierto? Es como que te quedó
Es como que se corta en el color, un ejemplo, como que a ti se te corta en el color, no te hace nada más que después del color. O te aparece un error en la consola. Mire, pongo el código para tirar el gráfico sin la leyenda y me corre. Me aparece el gráfico con los colores que yo le pongo y todo, y con los nombres. Ya, Cuando le ya. agrego el mando para poner la leyenda, me tira error. Compárteme pantalla, a ver, para revisarte. Déjame dejar de compartir. No, déjame, ya, ahí dejé de compartir. Compárteme, a ver, a lo mejor te faltó alguna coma, alguna... Tiro, profe, que es medio Sí, lento. no, tranquilo, yo te espero. ¿Alguien más tiene el mismo problema? Osvaldo, ¿cierto? ¿Osvaldo? Sí, no, a mí me funcionó. ¿Quién es el que me habló? Ay, se me olvida el nombre. Yo, profe, Pablo, ¿no? ¿O Felipe? ¿Quién es? no, profe, Jesús. Jesús. ¿Alguien más tiene el problema de Jesús? ¿Que no le corra la leyenda? ¿O les corrió la leyenda? A mí sí me corrió, profe. Ya, para yo quedarme con Jesús mejor después. Jesús, ¿te parece que lo veamos después mejor? Si nadie más tiene ese problema, para que los Bueno. chiquillos para que los chiquillos vamos cerrando, ¿cierto? Y me llamas al tiro ahí cuando yo quede, cuando cierre el curso, cuando cierre el Teams, tú me llamas al tiro, Jesús, ¿ya? Ya, por otra llamada, no por este equipo. No, por otra. Ya. Sí, corta nomás, o sea, saca pantalla para yo compartir la mía. Ya, ahora sí. Ya, chiquillos. Entonces, eso, ¿cierto? El análisis en sí para ir relacionando las variables. Ya entonces van a ir relacionando cuantis con cualis y cuantis con cuantis. ¿Ya? Cuantitativas con cuantitativas. Diagrama de dispersión. Diagrama de dispersión. ¿Qué más puedo hacer? Una predicción a través de una recta de regresión, ¿cierto? Ver el comportamiento, ¿cierto?, de la variable respuesta a través de la variable explicativa, ¿cierto? Se ve el coeficiente de correlación, cuán asociadas están esas dos variables. Tenemos listo eso, ¿cierto? ¿Profesora, esto se puede Sí. hacer solo con dos cuantitativas? Sí, con dos cuantitativas. Sí, Solamente diagrama se de puede dispersión. Sí. Diagrama de Con dos, dispersión, correlación y covarianza solo con cuantitativa. y el regresión lineal, simple. Y regreso lineal. Y regresión lineal siempre. Son dos cuantitativas. ¿Ya? Dos cuantitativas. ¿Qué podemos hacer con una cuanti y una quali? ¿Qué análisis podemos hacer con una cuanti y una quali? Las medidas de resumen. Todas las medidas de resumen que hemos visto las podemos separar por factor, por el grupo, o sea, por el factor que estemos trabajando, ya sea por sexo, ya sea por sobrevivencia, ya sea por zona de residencia, ya sea por ciudad de procedencia, ya sea por nivel socioeconómico. La cuanti, ¿cierto? Con una quali siempre cuantitativa, uno analiza la cuantitativa versus la cualitativa, ¿ya? Entonces ahí se ve por la categoría y se hace ese análisis, ¿ya? Profe, ¿Sí? ¿cuáles eran solo para las cuantitativas? Cuantitativa, gráfico, diagrama de dispersión. A ver, ¿la anotamos aquí mejor? ¿La anotamos como comentario? Mejor, profe. Ya. Ya, ahí le colocamos un gato para que no nos vaya a reconocer que vaya a correr eso, ¿cierto? Un comentario, un gato. Ahí le colocamos cuantitativas. Le vamos a colocar cuantitativa. Pero le vamos a colocar análisis
Análisis cuantitativa. Entonces, en el análisis cuantitativa, ¿cierto? Aquí otro gato. Ahí es coeficiente de correlación. Coeficiente de correlación, ya sea Pearson o Spearman, ¿cierto? Pearson o Spearman. El diagrama de dispersión eso es para dos cuantitativas, y en la regresión lineal simple. Si queremos predecir, ¿cierto? A partir del modelo, predecir, ¿cierto? Una función, el valor de la variable respuesta a través de la variable explicativa que nosotros tenemos, ¿cierto? Regresión lineal simple. Entonces ahora vamos a colocarle dos gatos a el análisis cualitativa. Análisis cualitativa. Ahí. ¿Qué vamos a hacer? Dos gatos para diferenciar la de arriba. Entonces ahí lo que vamos a hacer, ¿cierto? Las medidas de resumen por grupo, ¿cierto? Por factor le vamos a colocar. Por factor. Medidas de resumen por factor. Entonces ahí uno analiza, ¿cierto? La variable cuantitativa por cada una de las categorías del factor, ¿ya? Y hace, ¿cierto? Esa comparación. ¿Qué gráfico, ¿cierto? Se debe realizar? Aquí le vamos a colocar arriba, gráfico, diagrama de dispersión. Gráfico, diagrama de dispersión. Y aquí abajo le vamos a colocar gráfico, diagrama de caja y bigotes. Diagrama de caja y bigotes. Ese es el gráfico para comparar, el gráfico comparativo de una cuanti y una quali. Entonces, le vamos a colocar 3 al análisis quali. Análisis cualitativa. Y vamos a colocarle 3 gatos. Entonces ahí son las tablas de contingencia. Tablas de contingencia. Y el gráficos, ¿cierto? Diagramas, gráficos pueden ser, ¿cierto? Diagramas de barras apiladas. Diagramas de barras apiladas o agrupadas. Apiladas, ¿qué le coloqué? Apiladas o agrupadas. ¿Ya? ¿Se entendió qué se hace en cada caso? Sí, profe. Ya, perfecto. Sí, perfecto. Entonces, esos análisis tienen para hacer en la base de datos cualquiera, para entretenerse, pero a decir basta. ¿Ya? Entonces, todos esos análisis, ¿cierto? Tienen para relacionar cuantis con cuantis, relacionar qualis con cuantis y relacionar qualis con qualis. ¿Ya, chiquillos? Un gusto haberlos tenido como alumnos. Muy, muy buenos alumnos, chiquillos. Nada que decir. ¿Ya? Los felicité. Llegó la hora de decir adiós. Así que antes de que nos despidamos, esto grábenlo, guárdenlo. Grábenlo igual todo lo que fuimos haciendo, igual guárdenlo. Porque esto ustedes no lo tienen, no se los dejé en el apunte. Entonces esto guárdenlo para que así les quede en el apunte también, ¿cierto? Ahí le colocan un nombre. Yo lo voy a guardar en las clases de ustedes. Y esos lo vamos a colocar hoy día. El script, le voy a colocar el script del 5 de agosto. 508.r. Script 5 de agosto.r.
Lo guardamos y ahí queda guardado ahora todo lo que ustedes realizaron. Y les queda todo guardado. ¿Ya? Profesora, Sí, pregunta era en el diagrama de Café Bigote. ¿Dónde sería la moda se podía ver? no, la moda no. No. Ah, Del diagrama de caja y bigote, ¿qué es lo que uno ve? La relación, ¿cierto? El rango intercuartil, el rango entre cuartiles. Uno lo que ve de acá es el rango entre cuartiles. El rango entre cuartiles ve, ¿cierto? La dispersión a través, se ven las medidas de dispersión, ¿cierto? Del mínimo con el máximo. Del mínimo con el máximo y de la medida de tendencia central, uno de acá puede interpretar la mediana. La mediana. Solo la mediana de las medidas de tendencia central. Y el resto son medidas de los percentiles, ¿cierto? Como medida de posición o la medida de dispersión, que es, ¿cierto? El cuartil 3 con el cuartil 1, ¿cierto? Y el rango, el máximo y el mínimo. ¿Ya? Se ve la dispersión, se compara la dispersión, ¿cierto? Y se ve las medianas, se compara las medianas de los grupos. ¿Alguna otra duda? Diego, no. ya, Gracias, profesora. ya. Entonces eso lo guardan y lo sacan, ¿ya? Esto entonces, cuando ustedes lo sacan, les dice guardar grupo de trabajo y ahí le colocan guardar para que les guarde. Esto también les quedó, ¿cierto? Les fue quedando ahí. Entonces, ahí chiquillos. Entonces, para que puedan, que les vaya excelente, son muy buenos alumnos, les va a ir muy bien con el resto de profesores que van a tener el semestre que viene. Esperemos volver a vernos el otro año, si Dios quiere. Ya, entonces, a lo mejor todo puede pasar. Ya, entonces, que no, que no vayan a reprobar análisis de datos, no me refiero a eso, ¿cierto? Sino que en ramos más adelante, que no vayan a, oh, no lo estoy tirando para abajo, ¿eh? Como que vayan a reprobar análisis de datos y van a volverse a ver el otro año conmigo, sino que en otros cursos, a lo mejor, ¿cierto? Podemos juntarnos y cualquier duda ustedes que puedan tener, ¿cierto? Pueden contar conmigo a lo largo de la carrera. Cualquier duda en dónde hacer la práctica, no sé, siéntanse en confianza de escribirme, aunque no siga siendo su profesora. Síganme, ¿cierto? Cualquier duda que ustedes puedan tener, pueden contar conmigo si se sienten que quieren tirar la esponja. También, ¿cierto? Puedo hacer ahí eh, darme un tiempo para poder, ¿cierto? Ahí tratar de ayudarlos, ¿ya? Entonces en eso no piensen porque de repente se viene un poco complejo en el escenario, ¿cierto? Sobre todo ahora con la pandemia, las clases online y todo, de repente uno tienden a desanimarse los alumnos, ¿cierto? Y a decir, oh, que ya, como que tienden a querer congelar, pero les aconsejo que no, que sigan, chiquillos. Entonces cualquier cosa, cualquier ayuda que necesiten, ustedes cuentan con mi apoyo. Ya está de más decirles, ustedes saben que cuentan conmigo. Ya, chiquillos, así que cuídense mucho. Muchas gracias, profe. Sí, ya. Sí. Sí, cuídense mucho, espero que hayan aprendido mucho en este curso y que lo puedan aplicar, ¿cierto? Puedan aplicar todo lo aprendido, manejando siempre tener en cuenta en que ustedes como estadísticos, ¿cierto? Tienen el control de los análisis, ¿ya? Entonces ahí ustedes tienen el respaldo teórico, ¿cierto? Y no tan solamente práctico, sino que ustedes tienen el respaldo del conocimiento teórico, que otra persona no lo tiene, chiquillos. Entonces en eso ustedes pueden defender todo con su respaldo teórico. ¿Mm? Muchas gracias, profesor. Sí, que estén muy bien, chicos. Un abrazo virtual. Igual para usted, profe. Un abrazo virtual. Cuídense mucho. Ya estamos viéndonos Ya, profe, el que esté bien. viernes. El viernes, si Dios quiere. Chao. Chao, profesora.